Bienvenidos a un episodio especial de Autos Fantásticos Scala, la reseña que te hará apreciar aún más tu colección, si es que eso es posible. Y no hay mejor manera de apreciar nuestra colección que guardándola en un exhibidor, aparador, vitrina, repisa o como quieras llamar ese mueble especial donde atesorar las piezas de esa colección tan querida. Porque todo el que ha tenido una colección de autos Scala, por más pequeña que sea, y quiere preservar sus piezas, se ha preguntado cómo y dónde guardarlos, sin que el roce entre autos metal contra metal termine despintando o deteriorando las piezas. Por eso, hoy en Autos Fantásticos Scala, cómo hacer tu propio exhibidor, utilizando materiales simples y fáciles de obtener. Debo hacer una advertencia antes de comenzar con el video. La reseña de este proyecto incluye herramientas no aptas para el uso de menores de edad, así que niños, si quieren realizar este proyecto, un adulto debe ayudarles y supervisarlos. Dicho esto, comencemos. Empezaremos por nombrar los materiales que usaremos en este proyecto. Al menos 2 planchas de cartón prensado, las que yo conseguí medían 1 metro por 70 centímetros y 2 milímetros de grosor. Las puedes conseguir en librerías o papelerías. Cola sintética común. Pintura látex de acabado mate, también conocida como pintura común de pared. Escogí la de color blanco para crear un mejor contraste. La presentación más pequeña que consigan alcanza. Yo usé este balde de 4 litros porque ya tenía el balde en casa de un sobrante. Al menos 6 metros de tiras de luz LED, que pueden conseguir en tiendas de electrónica. Cable delgado, de preferencia el que viene de color rojo y negro. Unos 3 metros por lo menos. Una barra de silicona virgen. Alambre de soldadura de estaño y pasta de soldar. Un adaptador a 12 voltios. No debe ser nuevo. Yo usé uno de un router que se me quemó y me quedó el transformador. Ahora pasemos a las herramientas que utilizaremos. Empezando por un buen cortador, estilete, hoja de cortar o cúter, como se lo conoce en mi tierra. Una base de corte. También puede ser otra plancha de cartón prensado extra, o alguna superficie que proteja la mesa a la hora de hacer los cortes. Pueden prescindir de esta herramienta si es que no tienen mucho aprecio por su mesa de trabajo. Una o varias reglas metálicas, con una grande basta, pero para más comodidad recomiendo una con escuadra, una de 30 centímetros y una grande de 60 centímetros. Un buen lápiz, tijeras y un dispensador para la cola sintética. Aunque puedes prescindir de este último, yo lo recomiendo para poner la cola con más comodidad. Un pincel o brocha común para la pintura. Una espátula para estirar o limpiar la cola sobrante. Un soldador de estaño o cautín. Puede ser de tipo pistola o tipo lápiz, cualquiera de los dos es recomendable. Y finalmente, una pistola de silicona. Antes de pasar a la realización del proyecto, hay que hacer un diseño del exhibidor. Debo aclarar en este punto que el exhibidor está hecho para autos de escala 1 de 64, los que miden unos 8 centímetros los más largos, así que decidí darle unos 10 centímetros de largo a cada cubículo, o espacio en el que irán nuestros autos. 5 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto bastarán para que el cubículo se vea espacioso para cada auto. Luego decidí hacer la forma del mueble de modo que los cubículos queden intercalados como ladrillos en una pared. Eso le dará una mayor estabilidad y resistencia al mueble. Así que hice filas de 6 y 5 cubículos alternadamente, 5 de cada una, dándonos 10 filas en total, para poder almacenar 55 autos en total. El mueble finalmente deberá tener esta forma. No olvidemos aumentar a las medidas el grosor del cartón prensado, que es de 2 milímetros por división, dándonos un alto total de 52.2 centímetros, o 52 centímetros con 2 milímetros. Ustedes ya me entienden. También debe tener un ancho en la base de 61.4 centímetros y un ancho en la parte superior de 51.2 centímetros. Bien, ahora empecemos. Lo primero es dibujar el diseño del mueble con las medidas que ya hemos determinado en el cartón prensado, usando las reglas de metal tratando de ser lo más exactos posibles. Una vez hecho, el trazado nos quedará más o menos así.
Lo siguiente es cortar el contorno de nuestro diseño con el estilete o cúter, usando la regla metálica para obtener un corte recto y firme. Al final obtendremos una silueta recortada como esta, la cual será la espalda de nuestro mueble. Para mayor resistencia yo decidí pegar una plancha extra de cartón prensado, dándole un mayor grosor a la espalda del mueble, para lo cual dibujé una nueva silueta en la otra plancha de cartón, usando la silueta que ya tenía. Luego esparcí cola sintética por el dibujo de esta nueva silueta, usando la espátula para que quede bien esparcida. Finalmente pongo la silueta ya recortada que tenía y le pongo un peso para que ambas partes queden bien coladas. Pasada una hora quitamos el peso y ambas partes ya están bien coladas. Como se trata de cartón y no madera, no se necesita más tiempo para el colado. Pasamos entonces a cortar la silueta colada, como siempre teniendo mucho cuidado al hacer los cortes. Recomiendo que el estilete o cúter sea nuevo, o al menos la hoja del mismo sea nueva, para que los cortes sean más precisos y sean más fáciles de hacer, corriendo menos riesgos de hacernos cortes accidentales. Una vez terminado, nos queda una espalda más gruesa y firme, para sostener el resto de la estructura. A continuación debemos cortar las tiras que servirán de piso o repisas, donde se estacionarán nuestros autos. Deben ser 9 tiras con un largo de 61.4 centímetros y una tira de 51.2 centímetros para la parte superior. Todas las tiras deberán tener además 5 centímetros de ancho. Luego pasamos a cortar las divisiones de los cubículos. Deben ser cuadrados de cartón prensado de 5 por 5 centímetros. Son 65 cuadrados en total para toda la estructura. Continuamos el proyecto haciendo unos pequeños cortes en el borde de cada división, de aproximadamente 1 centímetro de ancho por unos 4 milímetros de alto. Tal como vemos en las imágenes, estos nos servirán para pasar las tiras de las luces LED por las divisiones una vez estén pegadas en la estructura del mueble. Ahora que ya tenemos todos los cortes hechos, pegaremos las tiras que son el piso de los cubículos y las divisiones a la espalda o silueta. Usaremos el dispensador para poner la cola sintética, dejando una fina línea en el borde de las tiras. Igualmente lo haremos con las divisiones que vamos colocando. Para que la colada quede firme, debemos presionar un momento las partes que vamos pegando a la base que ya tenemos dibujada, tal como lo vemos en las imágenes. Haber hecho el dibujo previamente nos ayudará en esta parte para colocar las tiras y las divisiones con mayor precisión. No olvidemos colocar las divisiones con el corte hacia la parte que deseamos que sea el techo. Una vez pegadas todas las partes, finalmente nos queda ya hecha la estructura de esta manera. El siguiente paso es el pintado de la estructura. Utilizando el pincel o brocha, empezamos a colocar la pintura uniformemente. Olvidé mencionarles que la pintura no debe ser mezclada con agua. Yo la apliqué directamente del balde. Así vamos pintando cada parte de la estructura. Personalmente no he pintado la espalda, pero si ustedes quieren tener hasta esa parte bien pintada, no hay problema. La pintura debe secar más o menos 1 hora. Luego aplicaremos una segunda capa para obtener un pintado más uniforme y corregir algunas partes que pudieran haber quedado sin pintura en la primera pasada. Finalmente dejamos secar y nos queda la estructura pintada de la siguiente manera. Lo siguiente es la colocación de las luces en nuestro proyecto. Tomamos las tiras LED, las medimos y procuramos hacer el corte por donde se nos indique en la misma tira. Suelen venir unos pequeños dibujos de unas tijeras indicándonos dónde realizar el corte exacto. Yo usé las tiras LED en las que se puede hacer el corte cada 5 centímetros, que contienen al menos 3 luces LED. Desglosamos las tiras del pegante de las luces LED para colocarlas dentro de los cubículos, haciéndolas pasar por los cortes que dejamos entre divisiones. Si el corte no queda exacto a lo largo de nuestro proyecto, no importa, tratemos de hacerlo de manera que quede un poco de la tira fuera del mueble, de manera que nos quede espacio suficiente para poder soldar luego los cables a las tiras. Una vez colocadas todas las luces en los cubículos, debemos hacer una instalación eléctrica para alimentar nuestras luces. Yo hice una proyección en diseño de la siguiente manera, siempre cuidando la entrada del polo positivo bien diferenciado del polo negativo. En las luces LED hay pequeñas indicaciones que nos indican esta polaridad. El cable de colores es importante para no tener errores en este punto.
Ya con el diseño y las medidas hechas, pasamos a hacer los cortes de los cables. Y luego le sacamos un trozo del plástico que los recubre, de al menos 1,5 centímetros de la siguiente manera. Una vez que hemos pelado los cables, pasamos a trenzarlos, y luego los soldamos con la disposición que ya habíamos diseñado, utilizando cuidadosamente el cautín y la soldadura de estaño. Es recomendable usar la pasta de soldar para que la gota de estaño pueda ser transportada en la punta del cautín. Una vez hecha la conexión de los cables, yo recomiendo además aislar estas conexiones con silicona, usando la pistola de modo que cubramos toda la parte de los cables que previamente habíamos dejado sin su protección de plástico. Una vez hecho esto, soldamos las terminales ya determinadas a los puntos que nos quedaron en las tiras LED después de cortarlas, igualmente usando el cautín, la cera de soldar y el estaño. Recomiendo poner un poco de la cera de soldar sobre las terminales de las luces LED para que la soldadura quede más firme. Finalmente nos quedará una instalación más o menos de la siguiente manera. Procuremos que todo quede en la espalda del mueble para que no se vean los cables. Por último, cortaremos la punta del transformador y repetiremos el paso de cortar los cables. Luego los uniremos a los cables que nos quedaron para conectar la instalación de las luces que ya tenemos hecha. Yo los pegué con cinta aislante, pero también podemos hacer el paso de soldarlos y cubrirlos con silicona. Una vez hecho esto, ya tenemos listo nuestro proyecto. Lo conectamos y queda todo iluminado. Aunque falta algo, ¿no les parece? Por supuesto, colocamos nuestra colección en los cubículos, conectamos y tenemos un exhibidor con luces de nuestra colección, para admirar día y noche nuestros autos. Bien, paso a despedirme no sin antes recordarles que si el video te ha servido, no olvides darle un like, compartir, comentar y suscribirte para no perderte la próxima entrega de Autos Fantásticos Scala.